Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un momento a Francisco Arizmendi. Bueno, pues miren, hoy la verdad es que ha causado mucha polémica. Lo he leído en todos lados, en comentarios, gente que nos ha mandado opiniones. También, la huida del ejército en Nueva Italia, Michoacán. Hoy el periódico El Financiero hace un recuento de lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Dio a conocer este viernes los detalles de la operación en Nueva Italia, en donde elementos del Ejército y la Guardia Nacional resultaron asediados por habitantes del municipio. La persecución de los elementos por civiles fue difundida a través de un video en redes sociales, generando indignación por parte de la oposición, quien ha calificado el hecho de humillante y ha cuestionado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a los datos presentados este viernes por la Sedena, esto fue lo que pasó. A partir de trabajos de inteligencia militar, el personal del Ejército localizó entre 7, 11 y 12 de mayo 5 laboratorios clandestinos en donde se elaboraba droga sintética, 19 plantíos de marihuana en el municipio de Tembiscatío, Michoacán. Para llevar a cabo las operaciones se destinó al 65 Batallón de Infantería con 5 vehículos y 35 soldados. Iniciaron por las zonas de Nolasca, Francisco Villa y Capuán del Río, logrando detectar un laboratorio clandestino y 4 plantíos de marihuana. El día 10, en el transcurso de la investigación, hubo 2 bloqueos, el primero en Potrerillo de Coria, en donde no se encontraba ningún civil armado, y el segundo, Cuatro Caminos, con las mismas características. Fueron evadidos al ver que no representaba peligro para el personal. Por ese actuar de la gente, algunos de ellos apoyando y otros más obligados, detalló Sandoval que el Ejército se dio cuenta de la posibilidad de que existieran actividades ilícitas mayores. Para dar con los laboratorios se requirió 512 elementos en total, de los cuales 106 pertenecían a la Guardia Nacional, 302 al Ejército y Fuerza Aérea, 12 a la Fiscalía General de la República y 42 a la Policía de Michoacán. De acuerdo con lo expuesto, la huida del Ejército fue resultado del apego a las directivas en materia de derechos humanos del presidente y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. El índice de letalidad de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en la presente administración tiene una tendencia de agresiones a la baja. Ha llamado mucho la atención este hecho. El día de hoy también se reportó por parte de las autoridades en este respecto que se evaden bloqueos porque no hay agresión armada. Eso fue lo que dijo Luis Crescencio Sandoval. Dijo que no se respondió con fuerza porque no hubo agresiones armadas, a pesar de que detectaron estos grupos armados. Una cosa es detectar un laboratorio clandestino y 4 plantíos, dijo, en 7,000 metros cuadrados. Se siguió realizando operaciones. Hoy, por cierto, el presidente en una segunda declaración polémica, pues dijo también que la actitud fue responsable de los soldados, los que aparecieron en este video, en el que presuntos criminales los burlaban y perseguían porque no cayeron en provocaciones. Defendió su política de abrazos no balazos, ya que protege la vida de las fuerzas de seguridad, pero también la de los integrantes de las bandas, dijo, porque son seres humanos. Cuidemos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidemos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos, es una política distinta, completamente distinta. Y esto, pues ha enardecido las redes sociales, hasta el presidente Calderón, quien lamentó, el expresidente, pues esta humillación, dijo, a las Fuerzas Armadas, que tienen la suficiente capacidad para responder y no lo hacen porque tienen otras órdenes. Y ya sabrán cómo están las redes. Javier. Mira, preocupante lo que está sucediendo por la política de seguridad y combate a la delincuencia que tiene este gobierno federal, que desde un principio ha mandado un mensaje de abrazos, no balazos. Y no es la primera vez, efectivamente han hecho resúmenes muy puntuales de lo que ha sucedido con varios operativos. Me viene a la memoria el del 2019 en Pueblo Nuevo, Michoacán, donde se divulgó un video donde elementos del ejército
hicieron aseguramientos de grandes cargamentos de armas, entre ellos una Barrett calibre 50, y cómo fueron cercados los militares, golpeados y obligados a regresar las armas a los delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen orden de no haber una confrontación, de que pudiera haber personas heridas. Hay que recordar aquí lo que sucedió también en Sinaloa con la intención de detener a uno de los hijos de... Aquí, bueno, la acción fue que lo retuvieron por varios minutos y la confrontación que hubo. Culiacanazo. Y la confrontación y la decisión de dejarlo ir. Que bueno, pues aquí hubo una justificación porque había temor de que sí hubiera posibles bajas civiles y también que hubiera familiares de militares que se dice que los tenían retenidos. Pero en el estado de Michoacán es donde se ha multiplicado este número de acciones, donde vemos que las fuerzas federales encargadas de establecer la seguridad para la población, pues se han tenido que retirar o doblar las manos. Y esto sí es preocupante. Entonces, ¿en manos de quién estamos? El presidente dice que tienen derechos. Claro que todos los mexicanos tienen derechos, pero la ley también establece estos derechos hasta dónde pueden llegar. Aquellos que delinquen y que enfrentan y que matan, que asesinan, que extorsionan, pues no tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano común y corriente. Deben tener consecuencias. Así es, tienen que tener consecuencias, y además es obligación del gobierno federal brindar la seguridad y confrontar con las fuerzas que tiene, policíacas o armadas, en este caso que son delincuencias, que es delincuencia y que cae en el ámbito federal, pues sí tienen que combatirlos. Yo creo que manda un muy mal mensaje lo que está haciendo el presidente, y lo estamos viendo cómo se está multiplicando este número de acciones de inseguridad en zonas, por ejemplo, como Cancún, donde ha habido balaceras, ha habido asesinatos, y hay una gran preocupación y el reclamo porque también turistas extranjeros han sido asesinados por diversas causas. Yo creo que aquí el gobierno federal tendrá que cambiar la actitud, porque la pregunta es, ¿qué va a hacer el ejército? Entonces, que esto quiere decir que ya no van a intervenir y van a dejar que los delincuentes hagan de las suyas. Bueno, el video que se hizo viral, se observa un grupo de camionetas con hombres armados persiguiendo a 3 unidades del ejército mexicano en la carretera que comunica Nueva Italia, Michoacán, con Uruapan, y gritan, pues tírenle. Y una sarta de groserías, que dice el narrador del video, que iba a bordo de uno de los vehículos que persiguen a los militares. Milton. Eso pasa cuando las instituciones políticas del Estado mexicano se pliegan al discurso del jefe de las instituciones. Entonces estamos en una situación de abrazos, no balazos, en donde pues se está generando una situación de inestabilidad y donde los territorios, cada vez quienes mandan no son las autoridades gubernamentales, sino que son otras personas las que van dictando la forma de vida y la forma de relacionarse entre las personas. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo un secretario de Defensa que adapta la narrativa del presidente, el discurso del presidente, a los hechos, y que dice, no eran civiles armados, tenían bloqueos pero no estaban armados. Bueno, entonces, ¿por qué sale corriendo el ejército? Esa es una. Y dos, recordemos mucho una frase de un jefe de Estado muy, ¿cómo se dice? Muy admirado por el presidente, Raúl Castro Ruz. Cuando los tanques salen a la calle, salen a matar. Entonces, ahorita, ¿a qué está saliendo el ejército? No está saliendo a combatir, está saliendo a contener con la presencia nada más. ¿Por qué? Porque vemos este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Que alguien en la calle está dictando las formas de vida y no es el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque no se está logrando imponer. Y vean ustedes las situaciones que están pasando ya con los socios comerciales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿qué dijo hace una semana el exsecretario de Defensa Mark Esper, secretario de Defensa de Trump? Dijo, Trump a mí me dio la orden estaba en vilo la orden de generar drones para acabar con narcolaboratorios, pero no lo hicimos, o sea, se detuvo. Y ahorita ya está un senador republicano en el Capitolio pidiendo que se declare a México un narcoestado por la serie de situaciones donde
ya al Estado se le está disputando el poder de la violencia desde hace mucho tiempo. Y ya los dueños de la violencia no son las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales. Son otro tipo de fuerzas que reproducen capital, que es una extensión del capitalismo, que reproducen capital y con ese capital van armando ejércitos, los cuales con esos ejércitos van dictando los usos, las costumbres y las leyes no escritas. El que lanzó un tuitazo fue Felipe Calderón. En su momento, el expresidente dijo: no merecen las Fuerzas Armadas, los soldados de México, este tipo de humillaciones. Tienen la disciplina, los conocimientos y el armamento para repeler una agresión así. Como sabemos, pues el ejército es una de las instituciones más respetadas en México. Y bueno, Felipe Calderón pues ha sido uno de los expresidentes más cuestionados en este gobierno por muchos temas, entre ellos pues también por haber emprendido una batalla contra el narco mexicano, pues lamentablemente sin éxito también. Pero ahora tampoco hay éxito. Francisco Arizmendi, buenos días. Y pues además de este tipo de cosas que se están enfrentando. Sí, mira, cuando Felipe Calderón declaró en Michoacán la guerra, fue la palabra que él utilizó, contra el narcotráfico, es porque los niveles de violencia en aquella época estaban pues totalmente fuera de control. No es que ahorita estén controlados, pero un evento que marcó esa decisión del presidente Felipe Calderón es que en un antro de Morelia, Michoacán, me parece, de repente llegaron y tiraron 8 o 9 cabezas de decapitados, o sea, vámonos. Y que formaban parte de una serie de terrorismo que estaban ahí implantando los cárteles de la droga en aquel tiempo. La tuta, cayó la tuta y siguieron las cosas peor, cayó el marro y siguieron las cosas peor. Es decir, este es un fenómeno que es como cuando vas tú a un supermercado y agarras un desodorante y en cuanto quitas el desodorante casi te pega en la mano el otro, es decir, parece que es inacabable. Entonces, a partir de ahí a Felipe Calderón se le criticó mucho y se le sigue criticando, sobre todo por parte del presidente López Obrador, que fue y le pegó al panal a lo tonto, que alborotó el avispero. Lo que nunca sabremos es qué hubiera pasado si hubieran quedado las cosas como estaban en esa época y no se hubieran montado esos operativos de la Marina y de las Fuerzas Armadas en contra de la banda de narcotraficantes. A partir de ahí se utilizó inclusive como un argumento de campaña, sobre todo de parte del PRI, para regresar nuevamente a la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto. Hoy la cifra de muertos que lleva el actual sexenio federal parece que es superior a la que dejó Felipe Calderón. Entonces, cuando el presidente dice abrazos, no balazos, pues yo no sé cómo lo tomarán, por ejemplo, las viudas de los soldados, las viudas de los de la Guardia Nacional, de la Marina. Él dice que es muy humanista y pues que él le duele todo eso, pero que también pues le duele que maten a los delincuentes, que él también vela por los delincuentes. Entonces, esas son las situaciones que hacen reflexionar y pensar, bueno, pues, ¿qué está pasando? Nunca nos imaginamos escuchar en ese tono a un presidente de la República. Hay que recordar cuando pasó el proceso electoral del 2021, él le hizo un reconocimiento al crimen organizado desde Palacio Nacional, que se habían portado muy bien. Ah, caray. Entonces, cuando ocurrió el evento que citó ahorita puntualmente Javier Cabrera, que fue el primero que se videograbó de la humillación de que fueron objeto un grupo de militares, los militares en retiro, los generales en retiro, se inconformaron e inclusive prácticamente le llamaron la atención al secretario de la Defensa. Es decir, como que iba a haber una rebelión de los generales en retiro al sentir cómo se vio humillado todo eso. Entonces, pero tuvo que actuar el secretario de la Defensa para ir calmando a los generales, porque aunque estén en retiro no dejan de ser un grupo representativo al interior de las Fuerzas Armadas. Ya después, cuando detienen al general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, fue otro round, y ahí sí como que el secretario de la Defensa actual como que dijo al presidente, oiga, esto no está bien, o sea, el expediente no tiene suficiente sustento, etcétera, etcétera, y es un secretario de la Defensa Nacional que tuvo México durante 6 años y en el cual, por cierto, colaboró muy de cerca
el actual Crescencio Sandoval general, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que ocurre esto, el presidente sigue terco en su posicionamiento de decir abrazos, no balazos. Dice que ha dado muy buen resultado, dice él, y dice que es muy humanista. Qué bueno que sea muy humanista, pero de eso a que diga que también él vela por la seguridad de los delincuentes, de la delincuencia organizada, pues ahí es donde prácticamente se encienden las redes, se encienden la opinión pública, pero el presidente hoy ratificó desde Monterrey, Nuevo León, que él se mantiene en abrazos, no balazos, y que va para adelante como humanista, de velar también por la integridad física de las Fuerzas Armadas, pero también buscar también que no les hagan daño a los señores delincuentes. Los derechos humanos siempre se deben de respetar, Francisco, pero la ley se debe de aplicar. Totalmente. Por eso la tenemos, la ley. Totalmente. Entonces, porque una cosa es respetar los derechos humanos y otra cosa no aplicar la ley. Mira, hay una máxima que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Qué es lo que al menos un servidor se imagina? De cara a la sucesión presidencial, ¿no? Que ya está muy cerca, depende cómo se quiera ver. Creo que si algo aterroriza al presidente López Obrador es que Morena no repita en la presidencia de la República. Y si para eso hay que juntar todas las canicas, del color que sea, del rubro que sea, incluyendo a la delincuencia organizada de este país, a lo mejor por eso es que a estas alturas del sexenio, con las humillaciones de que son víctimas las Fuerzas Armadas en general, pues como que para el 2024 pues quiere tener de su lado pues a esa delincuencia organizada, por la cual él dice textualmente que también vela. O cuando menos no en su contra. Así es. Felicitas campañas, saludos. Juan Humarés, saludos. Javier Núñez Payán, también Lucía Álvarez, pendientes, ya reportamos su caso. A Rubén Ríos le mandamos saludos también. Francisca Aguiluz, fuerte abrazo. Patricia Leal Figueroa, Francisco Treviño también, saludos a toda la mesa, dice Rubén. Lucero Legaspi, fuerte abrazo, también lo mejor en este inicio de fin de semana. Martín Armenta Gil, también un fuerte abrazo hasta el fuerte. Rubén dice, la verdad, con todo respeto, ¿cómo va a ser posible que puedan más los malvivientes que las fuerzas castrenses? Que vengan para acá a ver cómo les va, dice, se refiere a Estados Unidos. Bueno, pues allá también hay mucha delincuencia. Rudy Martínez, buenos días, excelente fin de semana, noticierista desde el fuerte, dice, saludos. Jesús Loaiza, dice, ¿a cómo vamos? ¿Tenemos un ejército miedoso o qué? Dice, Amado León, buenos días a la mesa, saludos, buen fin de semana. Omar Reyes, que mejor diga que son votantes, esas idas a Badiraguato, dice, no son dioqui, saludos. Abel Insunza, saludos. Rubén Ríos también, bueno, ya lo mencionábamos. Jorge Luis Gastelum, entonces, si yo le grito todo eso a los militares, ¿no me van a hacer nada? Dice Jorge Luis. Noé Aranzubía, saludos. Sí, es muy cuestionable porque ha habido también excesos contra ciudadanos comunes e inocentes que según les hacen la parada, no se paran y les han disparado. Aquí en Sinaloa ha ocurrido y en otras partes de México recientemente abusos de la Guardia Nacional principalmente. Y entonces, ¿por qué aquí se evaden y corren? Mireya Loa, saludos. José Manuel Montoya, gracias por acompañarnos. Licenciado Eduardo González, dice, en mi punto de vista están rebasados los cuerpos de seguridad y la Sedena, por lo que permiten, si hay agresión, aún así verbal o física en contra de ellos, tiene que haber una reacción de acuerdo al uso de la fuerza. También Carlos Alberto Torres, es una pena que elementos del ejército los humillen así, más preocupante tener un presidente que el pan de mujer tenga pues más fuerza que él. El presidente protege a los delincuentes, es por eso que las corporaciones no tienen apoyo, las corporaciones policíacas, porque a este gobierno le interesa cuidar más a los delincuentes. Pensé que al reunirse con Nayib Bukele le enseñaría cómo se combate a los que agreden a la seguridad. Sergio Toscano, buenos días, es lógico criticar gobierno, los partidos políticos, ya que ellos son los cabecillas y quieren que el ejército haga matazón de gente para culpar al presidente y compararlo con el asesino Felipe Calderón. Es lógico, los estados que perdieron los prianistas eran los gobernadores que tenían a sus pies la mafia. Saludos, Sergio. Nada más le recuerdo que Michoacán es gobernado por Morena actualmente también. Pues a partir de la última elección, ¿no? José Luis de la Rosa dice, pero hay quien todavía sigue diciendo que tenemos mejor presidente, mejor en ocurrencias como darle seguro social a gente de Guatemala y traer a médicos de Cuba. Miguel Echegaray, buenos días los vecinos, bueno, es un tema de servicios y ahorita sigo comentando, cómo no. Javier, tus conclusiones. Mira, el mensaje que se manda es que va a haber impunidad.
y que le mandas a las Fuerzas Armadas no enfrentar a la delincuencia. Entonces, ¿para qué vas a mantener los militares y la Guardia Nacional en las calles si la instrucción es de que deben proteger a los delincuentes? Y hemos visto aquí en Sinaloa hace algunas semanas cuando unos videos que fueron grabados aquí en el sur del estado, casi en Escuinapa, donde elementos de la Guardia Nacional son retenidos por un grupo armado. Y también videos que anteriormente, que aunque se dijo que no había sucedido aquí, que no había sucedido en el sur también del estado, de un video que sí se dijo que era de Sinaloa, sin embargo las autoridades aducen que no fue, porque la ropa que utilizaron es donde se aprecian militares tirados en el suelo, insultados por presuntos delincuentes. Se dijo que ese video era viejo y que no había sucedido aquí en Sinaloa, sin embargo no se dijo de dónde fue tomado ese video y cuándo fue tomado este video. O sea, hay muchas imágenes continuamente que estamos viendo cómo están humillando a los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Y también sabemos de policías que son retenidos por grupos delincuenciales. Entonces, bajo este esquema, la impunidad va a seguir hacia adelante. Y la sociedad se pregunta, entonces, ¿quién me va a proteger ahora? Si hay una instrucción de que debe respetar también la vida de los delincuentes cuando ellos están violentando la ley. Existen normas y hay leyes establecidas de cómo debe ser la convivencia y la actuación de todos los ciudadanos. Y aquellos que agreden la ley tienen que tener consecuencias, pero no decir que también los va a proteger el presidente. Yo creo que es preocupante y habrá que ver cuál va a ser la actitud del ejército. El problema es que el ejército está inmiscuido ahora en actividades de otro tipo que son ajenas a su seguridad. Pero fíjate, Javier o Milton, es hasta injusto para el mismo ejército que se den estas expresiones, ¿no? Y no se le respalde, no se le defienda, porque hubiera sido más sencillo decir, estaban rebasados, no tenían el estado de fuerza, no podían, como ocurrió aquí en Escuinapa. A ver, llegan decenas de camionetas y hay 1 o 2 unidades del ejército, de la Guardia Nacional apoyando un camión que estaba ahí varado en la carretera. ¿Podían enfrentarlos? No tenían estado de fuerza. No sé si este haya sido el caso, pero digo yo que hasta pues, se matan solos las autoridades y a sus corporaciones, porque en este sexenio, López Obrador, sí ha habido grandes detenciones, sí ha habido algunos también éxitos en torno a detenciones de objetivos, como dicen en Estados Unidos, importantes. Han reventado laboratorios, plantíos, etcétera, y sí ha habido detenciones, pero pareciera que eso tampoco lo destacan, nada más esto de los abrazos, no balazos. Entonces, todo el esfuerzo que se avientan los policías, los militares, y que algunos, como decía Francisco, les ha costado la vida hacer su trabajo, independientemente del político que está al frente del gobierno o al frente de las corporaciones. Hay policías muy profesionales, hay militares muy profesionales, pues es injusto también para ellos. Bueno, ese es mi punto de vista. Milton, tu conclusión. Sí, claro. Es la prisa por ajustar el discurso presidencial a las actividades castrenses. ¿Por qué? Por ejemplo, recordemos, Javier, Francisco, Luis, y tú, Francisco, que siempre leías muy bien el discurso del general secretario el día del ejército. Era un discurso antes de desmarca al poder presidencial y de decir, nosotros somos el ejército mexicano, somos una institución de Estado. Recordemos a Fox cómo le fue. A Calderón ahí se lo iban llevando, a Peña Nieto. Pero ahorita el general Crescencio, como que no haya cómo a la tropa adecuarla o adaptarla como quisiera el presidente, pues. Entonces, siempre que ha habido un secretario de la defensa que se pliega al poder presidencial, tarde o temprano, las estrellas y las águilas, o sea, las insignias de los generales, se la cobran. Ahorita no hay bronca. ¿Por qué? Porque el presidente tiene muy ocupado y sonándole la caja a las empresas militares. Y hay 2 tipos de generales ahorita. El general que fue formado para defender al Estado, que es hijo de la patria y que toma las armas de la patria para defender a los ciudadanos a costa de lo que sea. Y el que tiene que sonar la caja registradora, ¿no? Entonces, ojo con qué tipo de generales tenemos. Saludos a Humberto Millán, a Marco Fabricio. De hecho, sigue gobernando la delincuencia y maneja el gobierno como un títere, dice Adelina Valle. Saludos. José Gerardo, así de grande es el pacto del presidente con el crimen. Francisco Treviño, lamentable este tipo de decisiones. Cris Astorga, deberían de haber otro analista que tenga postura discordante. Todos son pro Calderón.
Saludos. Calderón convirtió en una fosa común a este pobre país. Gracias, Cris. Luis. Roberto Vélez, saludos a la mesa. Lo digo con todo respeto, claro, y así lo tomamos, Sí, Cris. claro. No coincidimos, pero respetamos y por eso lo leemos al aire. Y bueno, Moisés Rocha, alguien quiere sangre, dice José Martínez, el respeto al derecho es la paz. Saludos a la mesa. Francisco, tu conclusión y ahorita cerramos, Milton. Me estoy riendo, Luis Alberto, de lo que somos pro Calderón. ¿Te acuerdas cómo me puse yo allá en el centro de convenciones de Mazatlán cuando llegó el presidente Felipe Calderón y que los gorilas del Estado Mayor Presidencial no nos querían dejar entrar? Y íbamos a promover un programa de aspecto turístico. Toda mi participación en la mesa de análisis fue en contra de la actitud abusiva de los gorilas del Estado Mayor Presidencial, y lo decía en voz alta y los tenía yo por un lado. Nomás volteaban de no, y aparte hubo de mucho, ¿no? Lo que pasa es que no había tantas redes antes, entonces por lo tanto, mucha gente piensa que apenas vamos sentándonos aquí, pero a todos les ha llovido en su milpita, porque no son personas perfectas, no son dioses tampoco. Pero hay que yo recuerdo un video que subió en su época el entonces activista político, social, Andrés Manuel López Obrador, cuando lo detiene un retén militar y lo bajan de la camioneta para esculcar. Entonces Andrés Manuel le dice al militar, aquí no es el problema, le dijo. Esculquen allá en Los Pinos, allá es donde están las cosas malas, ¿no? Y los militares nomás volteaban y lo miraban, ya lo dejaron pasar. Por eso el presidente López Obrador en campaña una y otra vez prometió que las Fuerzas Armadas las iban a regresar a los cuarteles. Pero cuando ya se reunió con los jefes militares de la Marina y la Defensa Nacional, ya salió con otra idea. Hoy por hoy, el presidente López Obrador se ha convertido en el presidente de la República que más fortaleza le ha dado a las Fuerzas Armadas, y es el presidente que más se hace acompañar permanentemente a sus giras por el país y a veces en las mañaneras por el almirante secretario de la Marina y por el secretario de la Defensa Nacional. Es decir, de por sí, nuestras Fuerzas Armadas son de lo más disciplinadas a nivel mundial, institucionales le llaman, con todo el trato excelente que les ha dado el presidente a ellos, pues están totalmente callados cuando se cometen esta clase de abusos en contra de su propia tropa. ¿Qué está haciendo la tropa? Pues igual, si hay manera de dialogar también a la hora como ese jefe de la Marina que lo agarra un alcalde ahí y le dice a uno de los sicarios, nomás porque lo pide el jefe, ¿no? Que es aquí el jefe del sector, el presidente municipal, no me acuerdo de qué municipio de Guanajuato, y el marino no tuvo otra, no, pues muchas gracias también de aquí para allá y respeto. Ah, caray. Le quedaba, ¿no? Ah, caray, ni en Netflix ves eso. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Nos vamos, Javier. No es que se desea un baño de sangre. Lo que se desea es que cese el baño de sangre y que se aplique la ley. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. Sí, nada más recordemos, sí, Felipe Calderón saca a los militares de los cuarteles, nomás que el presidente López Obrador metió al país al cuartel y se volvió un cuartel el país al momento de institucionalizar la vida política, militarizarla. Y pues también en su momento, pues también nos acabamos a Felipe Calderón. Salud. Así es, gracias, Milton. Salud. Así nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención por acá en YouTube. También nos dejaron comentarios. Enrique Limón Moreno dice, buenos días, noticieristas, el ejército, la tropa no está rebasado. Los que están maiceados son los oficiales por indicación del billete, dice que les da el presidente, unos lo gozan. Aragón Powers, buenos días, por eso decíamos nosotros con mucho respeto pues a los elementos de las Fuerzas Armadas. Tenemos un gobierno federal patito que protege a los maleantes, deja morir a la gente por falta de medicamentos, que predica la soberanía contratando médicos cubanos aguas. Hoy nos estuvieron pidiendo este tema, era tema que también lo teníamos en análisis, lo vamos a tocar en una próxima mesa, la llegada de médicos cubanos a México. Así nos vamos a despedir, agradeciendo por su atención. Se queda con ¿Qué vibra? Está listo Nedel Montoya, Carely Beltrán, el Mariconcho. Ahora sí hay lotería a las, 10 de la mañana. Atención en todo el grupo Vibra Radio, en este inicio de fin de semana con mejores noticias, mejores vibras. A nombre de todo el equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Información, editoriales, reportajes.
reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz. Observando en vivo.